Con el paso de los años la WWE ha ido inculcando poco a poco algunas tradiciones de manera más o menos exitosa. Pero sí hay que hablar de una que, sin ser un clásico del nivel de los combates Royal Rumble o los enfrentamientos de Survivor Series se ha conseguido establecer, esa es la celebración del combate por el maletín del Money in the Bank. Este concepto nacería como idea de Chris Jericho allá en 2005, celebrándose en WrestleMania 21 un combate que ganaría Edge. Desde entonces se ha ido manteniendo a lo largo de los años y nunca ha llegado a faltar, de hecho el número de maletines ha llegado incluso a aumentar, y en ningún año han faltado los spots con escaleras. Entre 2005 y 2010, hubo un solo maletín para los dos títulos mundiales, entre 2007 y 2009 también se podía canjear por el título de la SW, pero a nadie le hicieron esta jugarreta, celebrándose en ese mismo 2010 el primer Money in the Bank como evento. A partir de ahí, y hasta 2013, hubo dos maletines para dos títulos, es decir, un maletín por marca primero, y un maletín canjeable exclusivamente por uno de los títulos después. Desde el año pasado, y por la unificación de títulos mundiales en TLC 2013, solo hay un maletín, pero el título de la WWE estuvo en juego en un ladder match el año pasado y lo estará este año. Cabe destacar que Edge tuvo algo que ver en todos los canjeos de maletín único, 2005-2010. Edge canjeó con acierto su propio maletín ganado en 2005 y 2007, en 2006 intervino ayudando a Rob Van Dam a ganar a Cena, en 2008 recibió el canjeo de Punk, en 2009 Punk canjeó tras una lucha entre Edge y Hardy, y finalmente en 2010 Jack Swagger hizo efectivo su contrato después de que Edge atacara a Jericho. Sin contar el ganador del próximo domingo, ha habido 15 maletines en juego, canjeándose satisfactoriamente 13 veces. Aún así, quiero centrarme en las historias de 5 de esos maletines, que me llaman la atención por el contexto en el que se ganan y se canjean, por eso hoy te presento los peores canjes o ganadores del maletín. 5. Rob Van Dam. El combate por escaleras que había triunfado el año anterior volvió a repetir en WrestleMania 22, aunque con diferentes participantes. Esta vez, el luchador conocido como Rob Van Dam se alzaba con la victoria. Rob tuvo un feudo con Shelton Benjamin ante el cual retuvo el maletín, llegando incluso a ganar el título intercontinental a la par que poseía su contrato. El caso de Rob no es especialmente destacable, ni es raro, ni nada del otro mundo, pero sí merece estar aquí por un motivo. El canjeo fue anunciado. En mayo de ese mismo año, RVD informó al entonces campeón de la WWE que haría efectivo su combate por el título en el evento de la SW One Night Stand, que se celebraría el 11 de junio. Van Dam luchó contra Cena en un buen combate con reglas extremas, donde se veía que Cena tenía las de ganar pese al dominio de Rob con los objetos, y las estipulaciones hardcore. Sin embargo, hacia el final de la lucha, Edge, que había formado equipo con Mick Foley y Lita esa misma noche para enfrentarse a Terry Funk, Tommy Dreamer y Beulah Hillycutti, intervendría aplicándole un spear a Cena a través de una mesa, sirviéndole la victoria a RVD para que este aplicara un 5-Star Frog Splash a placer. Van Dam ganaría la lucha y en consecuencia, el título de la WWE por primera y única vez en su errática carrera en WWE. De este modo, el que era entonces representante de SW, Paul Heyman, obsequiaría al flamante nuevo campeón de la WWE con el título de la SW. Así, RVD fue doble campeón. No obstante, y tras defender exitosamente ante Edge, Van Dam perdió el título de la UE el 3 de julio en Raw, y el de la SW el 4 del mismo mes por fallar un test antidrogas. Un enorme push se cancelaba debido a los errores del propio Rob Van Dam, que se truncaba la carrera a sí mismo. ¿Qué podría haber llegado a ser? Quizás hubiese sido un icono algún más grande, quizás sus feudos habrían desembocado en ser reconocido como uno de los más enormes luchadores de la historia, o quizás habría perdido ambos títulos un par de eventos después, pero esto solo lo sabrán los Bookers, que tenían escrito los mejores meses de la carrera de este gran atleta que siempre fue del gusto de todos. Un error lo dejó en la nada y lo perdió todo. 4. Maletín de Mr. Kennedy, 2007. En WrestleMania 23, y para sorpresa de muchos, Mr.
Kennedy se hizo con la victoria y levantó el maletín que en los 2 años anteriores habían levantado Edge y RBD. La gente estaba entusiasmada con lo que parecía un push para el bueno de Ken, pero nada más lejos de la realidad. Al mes de ganarlo, concretamente el 7 de mayo, Edge desafió a Ken por el maletín, atacándolo brutalmente y consiguiéndolo en apenas 7 segundos. Y tan solo un día después, en las grabaciones de SmackDown del 8 de mayo, lo canjearía. Ese mismo día Undertaker había defendido su campeonato mundial pesado contra Batista en una Steel Cage match que yo personalmente aún recuerdo. En esta época había cosas decentes en SmackDown, y después Mark Henry había atacado a el Tata Taker. Edge aprovechó la ocasión para canjear y ganar el título de los pesos pesados por primera vez en su carrera. Sin embargo, poco tiempo después se vería forzado a abandonarlo tras una lesión, siendo ganado por el Gran Khali. Ahora bien, ¿por qué no le dieron entonces el maletín directamente a Edge, si pretendían que Ken lo defendiera sin honra alguna? Lo cierto es que Edge era el ganador original de la lucha, pero tuvo que abandonar la lucha. El motivo es muy simple. En un gran spot, Jeff Hardy aplica un diving leg drop a Edge sobre una escalera, y ambos son sacados por precaución. Rápidamente se pensó en quién debería llevarse el maletín. Se pensó primero en Orton, pero la gente le apoyaría por ser un gran talento en ascenso, por lo cual se decantaron por alguien sin demasiados seguidores, en este caso Mr. Kennedy, alguien de quien nadie se acordaría, y medianamente lo consiguieron. El wrestling esta vez fue real. En mi opinión, Ken debería haber cobrado el maletín y después se podría haber enfeudado con Edge de cualquier manera, pero en la WWE son muy reacios a dar pushes si ellos no consideran a los luchadores merecedores de ellos. Mala suerte. Esto nos sirve para recordar que Kennedy pasó sin pena ni gloria por WWE, si bien tuvo un personaje interesante y dejó buenas luchas a su paso, no es precisamente un luchador que haya marcado una época pese a tener un gran logro. Fue el último luchador al que se enfrentó, y derrotó, Eddie Guerrero. ¿Qué tal, gente? Soy su compa Gabo Madness, y en este día vengo a apoyar en su video, a Ring of Honor Mati, digo a WWE Mati, donde hablaré sobre uno de los tantos y peores ganadores del Money in the Bank, y esta vez, hablaré sobre la pala, John Cena. Realmente, cuando hablamos de los peores ganadores de este logro, un referente sin duda es Cena, quien lo ganó en el año 2012. Lamentablemente, hay dos factores por los que este fue uno de los peores ganadores, e incluso para la cara de la compañía. En primera instancia, Cena ya lo había ganado prácticamente todo, y se vio ridículo e innecesario su victoria en ese evento, donde participaban ex campeones mundiales, en donde en mi opinión el Money in the Bank se inventó, para dar oportunidades nuevas, pero se ha desperdiciado tanto en los veteranos, que han sido una y otra vez campeones. En segundo lugar, Cena fue desperdiciado en su totalidad, con tal presea. Si bien algunos pensaban que podía ser efectivo ese logro para la carrera de Cena, solamente parecía no existir el maletín, pero todo se fue a la mierda, cuando Cena le dijo a Punk que canjearía su maletín, limpiamente en el round número 1000, donde Punk salió victorioso gracias al Big Show, y a La Roca. Hay que observar que el maletín fue totalmente desperdiciado, una cosa que fue utilizada absurdamente, para alargar la rivalidad Punk-Cena. El maletín de dinero en el banco, fue utilizado como una basura insignificante, que no sirvió para nada. Es por eso que Cena es uno de los peores ganadores de dinero en el banco que hayan existido. Le agradezco a Mati su invitación, espero estar en su canal alguna vez más, suscríbanse a su canal y al mío L. Un saludo. 2. El maletín de Dolph Ziggler exclusivo por el Campeonato Mundial Pesado. También en 2012 se da un caso particular. Un Dolph Ziggler agrandado se hacía con el maletín por el Mundial Pesado, y se preparaba para llegar nuevamente a la gloria. Quizás me equivoque, pero es probable que Ziggler sea el hombre que más veces amagó con canjear el maletín, al tiempo que tenía feudos con Jericho y Orton. Pero si hubo un momento crítico fue cuando puso el maletín en juego contra Cena en TLC 2012. Muchas cosas pasaron por mi cabeza ese día. Cena había fallado en su canjeo por el título de la WWE, y todo parecía indicar los Bookers le tenían preparado un premio de consolación a John. Sin embargo, el milagro se obró y Ziggler se llevó el título.
Subiría entonces Biggie Langston al roster principal y se convertiría en el guardaespaldas y aliado de Ziggler, y de la que era su amada Aileen. Ziggler y Langston tendrían un feudo con Team Hill No, Tag Team que poseía los títulos por parejas de la WWE en aquellos tiempos, siendo derrotados por ellos en WrestleMania. Aún así, Ziggler rozaría la gloria la siguiente noche en Raw. Del Río acababa de derrotar a Jack Swagger cuando Ziggler entraba a la arena y hacía efectivo su contrato, canjeando y ganando el título. Todo parecía idílico. Ziggler iba a defender en un ladder triple threat match ante Swagger y Del Río, pero desafortunadamente Dolph se lesionó y no pudo competir, siendo esa lucha sustituida por un I Quit match entre los otros dos competidores, que se saldó con victoria de Alberto. En el siguiente evento, Payback, Ziggler perdería el título ante Del Río, siendo su reinado muy pobre y sin defensas exitosas. Esta es la historia de las ilusiones truncadas de Ziggler, gran profesional que más de una vez ha sido privado de un push por las lesiones o falta de confianza. 1. Maletín de Damien Sandow exclusivo por el Campeonato Mundial Pesado, 2013. En el combate por el maletín para el Mundial Pesado de Money in the Event 2013 participarían los dos miembros de un tag team conocido como Rose Scholars, Cody Rose y Damien Sandow. Sandow traicionaría a Cody al final del combate, haciendo que este pasara a face, y ganaría el maletín. En ese preciso instante, acaba la carrera de Sandow en WWE, y no después como se suele decir. Sandow venía como un interesante luchador técnico de buena planta aderezado con un personaje muy fresco de un cultivado intelectual rudo con gran carisma y buenas frases. El maletín parecía que le ayudaría a culminar su pronta carrera en WWE como de alguna manera había hecho Del Río 2 años atrás. Pero claro, toda semejanza con el mexicano es pura coincidencia. Sandow comenzó a perder en Raw y en SmackDown de manera obscena, dándole el papel de joven prematuramente, más teniendo en cuenta que era aún el poseedor del maletín. Tuvo derrotas ante gente como R-Truth o Santino Marella, para que se hagan una idea. Pero llegó el momento del canjeo. En el PP by Hell in a Cell John Cena batió a Del Río ganando el Campeonato Mundial Pesado. Un día después, Sandow atacaría a Cena para cobrar su maletín, perdiendo ante Cena al ser cubierto tras un doble A. Sandow habría perdido la oportunidad de su vida, y su carrera parecería haber tocado fondo. Se equivocan. A Sandow le quitaron lo mejor que tenía, su personaje. Se volvió un luchador genérico, aburrido, pasando después al personaje de imitador patético que ha durado hasta nuestros días. ¿Qué hizo mal Sandow? La WWE llevaba planeando la unificación de títulos desde hacía tiempo, y el maletín del título mundial menos importante, el Campeonato Mundial Pesado, había ido a parar a las manos de un luchador sin apoyos internos en la empresa, y que obviamente no iba a tener la credibilidad necesaria para una unificación, y menos aún tendría oportunidad remota de derrotar al propio Cena. Sandow tan solo fue una piedra que la WWE se sacudió, quitándole importancia al maletín, haciendo ver al poseedor de este como pobre e indefenso. Digamos que la WWE escupió en su propio plato, y parte de esta decisión se vio después en la necesidad de que el canjeo del siguiente maletín se diera en WrestleMania y con Brock Lesnar de por medio. Los 2 años anteriores 2 maletines habían sido tirados. Hoy vemos a un Damien Sandow alejado de WWE, ya que hace muy poco abandonó la compañía al ser despedido. Esto ha sido el final del vídeo, muchas gracias por verlo, suscríbete para mucho más y deja tu me gusta si fue de tu agrado el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo Mati fanáticos, bye. Y no olviden de dejar de boludear. XD.